Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a terminar separación de variables, vamos a ver separación de variables en cilíndricas, que empezamos a ver la clase pasada, así que la clase de hoy, básicamente, con lo que vamos a ver hoy, terminamos de ver todo el problema todo el método de separación de variables para resolver la ecuación de Laplace en diferentes sistemas de coordenadas, y voy a aprovechar en el cierre de la clase de hoy para mostrarles qué tan rápido convergen estas series que estamos obteniendo y eh, cómo usar estas soluciones para calcular el valor numérico del potencial electrostático dentro de un recinto. Muy bien, entonces, a ver, comencemos. Muy bien, entonces, aquí es donde llegamos a la clase pasada. Si la clase pasada vimos, o sea, al final de la clase vimos rápidamente que podíamos separar la ecuación de Laplace en cilíndricas, y vimos que obteníamos tres ecuaciones. Estoy ordenando mientras un poco mi escritorio para poder ver si ustedes tienen alguna pregunta, y estamos. Muy bien. Y vamos a elegir algún color para las anotaciones. Excelente. Muy bien, entonces, la clase pasada vimos que la ecuación de Laplace la podíamos partir en una ecuación que claramente tiene toda la pinta de ser un problema de Sturm-Liouville si tenemos condiciones de contorno felices en la dirección Z, una ecuación parecida en phi, y esta ecuación que ven acá, que es diferente a las ecuaciones que vimos hasta ahora, para la dirección radial. ¿Sí? Les recuerdo que habíamos llamado a las direcciones, a las coordenadas ρ, phi y z, y habíamos visto que para estas dos ecuaciones, para esta que está acá y esta que está acá, dependiendo del autovalor, o sea, dependiendo si el autovalor era positivo o negativo, teníamos bases, o sea, cosas tipo senos y cosenos, o exponenciales reales. Y las soluciones con autovalor cero, ¿no? Obviamente. Y en Z pasaba lo mismo. O sea, en Z podíamos tener exponenciales reales o senos y cosenos. Entonces, a ver, antes de seguir, piensen que tenemos un capacitor cilíndrico. Si tenemos, por ejemplo, todo el cilindro, el cilindro completo con la sección completa, de forma tal que el potencial va a ser periódico, entonces, si al dar toda la vuelta obtenemos el mismo potencial, tenemos condiciones de contorno periódicas en phi, tenemos un problema de Sturm-Liouville, las soluciones que vamos a tener en phi van a ser senos y cosenos. La función lineal la podemos descartar porque no cumple periodicidad, así que tenemos, bueno, y el 1, pero si no tenemos un potencial distinto de cero en las paredes, nos podemos quedar con senos y cosenos. Si en Z estas dos tapas están a tierra, también tenemos condiciones triviales y vamos a tener una base, entonces también vamos a tener senos y cosenos en la dirección Z, y entonces en la dirección radial nos va a quedar alguna solución para esta ecuación que no tiene que ser una base, y vamos a poder, bueno, y tendremos algún problema de Sturm-Liouville conveniente. ¿Sí? Perdón, tendremos algunas condiciones de contorno que no serán de Sturm-Liouville, perdón, inconvenientes. Entonces tendremos Sturm-Liouville en phi, en z y no en r. Eso es por dar un ejemplo. Por otro lado, si no tenemos Sturm-Liouville, por ejemplo, en la dirección z, o sea, tenemos estas tapas, algún potencial que no es trivial, tendremos soluciones exponenciales en la dirección z, tendremos seguro esta solución, porque vamos a tener que tener Sturm-Liouville, recuerden que siempre tenemos que tener Sturm-Liouville en dos direcciones, así que tendremos Sturm-Liouville en phi, y mejor que esta ecuación nos dé alguna base en R. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver esta ecuación que tenemos acá
para cada uno de los casos posibles, o sea, para tener autovalores positivos o negativos para diferentes valores de lambda y beta en cada dirección, que les recuerdo que lambda igual a más nu al cuadrado o menos nu al cuadrado, lambda igual a más k cuadrado o menos k cuadrado, y beta igual a más nu o menos nu al cuadrado, básicamente lo que nos dice es si tenemos Sturm-Liouville en esa dirección o no. A ver, entonces, Paula tiene una pregunta, sí, dale, adelante, Paula. Perdón, te pregunto porque es un poco largo por ahí. Dale. Mi duda es que me di cuenta que haciendo los ejercicios nunca entiendo en estos casos cuándo tengo que elegir exponenciales reales o imaginarias. Bien, en lugar de pensar si tenés que elegir exponenciales reales o imaginarias, lo que tenés que pensar, más fácil me parece, es pensar si la condición de contorno en esa dirección es trivial o no. ¿Sí? Si la condición de contorno es trivial, por ejemplo, si esta tapa está a tierra y esta tapa está a tierra, en la dirección Z tenés condiciones de contorno triviales, entonces tenés que tener una base en esa dirección, así que tenés que usar las exponenciales complejas. ¿Sí? Por otro lado, si tenés esta tapa un potencial distinto de cero y esta tapa un potencial distinto de cero, no vas a poder tener Sturm-Liouville en esa dirección y vas a necesitar usar las exponenciales reales. ¿Sí? Joya, clarísimo. Muchas gracias. No es nada. Bueno, entonces, o sea, recuerden eso. No es condición suficiente para tener una base que las funciones tengan n ceros en el recinto, pero si son funciones que nunca cambian de signo, seguro no son una base porque no van a poder generar cualquier función. Entonces, esto no es una base y no es la solución a un problema de Sturm-Liouville, esto sí. Muy bien. Entonces, resolvamos el problema en la dirección radial. Entonces, la solución en ρ depende de los autovalores beta y lambda. Así que empecemos considerando el caso en el cual lambda es k cuadrado, o sea, este caso, ¿sí? Donde k no necesariamente tiene por qué ser entero. O sea, el caso, y les recuerdo físicamente qué es eso, el caso lambda igual a k cuadrado es el caso en el cual en Z no tenemos Sturm-Liouville, o sea, tenemos condiciones de contorno no triviales en estas tapas. ¿Sí? Entonces, esto mejor que en ρ, que en la dirección radial, nos dé una base, porque si no, no podemos describir cualquier condición de contorno en estas tapas. ¿Sí? Muy bien, entonces, partimos de la ecuación. De esta ecuación, dividamos todo por ρ cuadrado. Fíjense que si divido por ρ cuadrado, acá se va ρ cuadrado, acá me va a quedar 1 sobre ρ, acá se va ρ cuadrado, acá me va a quedar ρ, y voy a reemplazar beta como nu al cuadrado, ¿sí? Porque tengo que tener una base en phi, y lambda como k cuadrado. Entonces, si están todos de acuerdo, la ecuación me queda así, o sea, se fue el ρ cuadrado de acá, acá me quedó 1 sobre ρ, y acá me queda menos nu cuadrado sobre ρ y k cuadrado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a tomar x igual a k por ρ. Gabriel pregunta, ¿por qué k no entero? No estoy diciendo que k no sea entero, estoy diciendo que no es necesariamente entero. Puede ser entero o no. Recuerden que sí, puede ser entero o no, y será lo que sea de acuerdo a las condiciones de contorno. Gabriel me pregunta, por ejemplo, a ver, Gabriel me pregunta, ¿cuándo serían entero o no? Pensemos más fácil en el caso en el cual tengo una base en z. Por ejemplo, tengo seno de kz. ¿Sí? Entonces pensemos que acá está el 0. Que k sean enteros, o sea, múltiplos, que sea 1, 2, 3, 4 o 5, eso solo va a ocurrir si la altura del cilindro es 2pi, de forma tal que el potencial se vuelve a anular arriba. Si el cilindro tiene altura 2 metros, voy a tener que K va a tener que ser
m por 2pi sobre 1 metro, y los k's no van a ser enteros. O sea, que sean enteros o no va a depender de las condiciones de contorno. Bien, perfecto. Muy bien, entonces. Llegamos a esta ecuación, tomo x igual a k por ρ, fíjense que puedo dividir todo por k cuadrado, si pongo un 1 sobre k cuadrado, acá me queda k cuadrado por ρ cuadrado, es x al cuadrado, acá pongo pongo k por k y me queda 1 sobre x derivada respecto de x, si divido por k cuadrado acá se va, y acá pongo un k cuadrado, y k cuadrado por ρ cuadrado es x, así que tomando x igual a k por ρ, esta ecuación que está acá me queda, como la ven ahí, que tal vez algunos de ustedes la recuerden de física 2 y de óptica, esto que está acá es la ecuación de Bessel. ¿Sí? Y la ecuación de Bessel se resuelve haciendo un cambio de variables, y después reemplazando, un cambio de variables más, y después reemplazando que R es una suma de coeficientes a sub n por x a la n, y lo que uno obtiene son, como soluciones, las funciones de Bessel. Así que son x sobre 2 a la nu, la suma desde j0 hasta infinito, de menos 1 a la j factorial, la función gamma de j más nu más 1, por x sobre 2 a la 2j, donde la función gamma es una integral, que lo único que me importa por ahora que recuerden, está tabulada, pero lo que me importa de la función gamma es que la función gamma, si esto que está acá es entero, o sea, si j y nu son enteros, la función gamma de un entero más 1 es el factorial del entero. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, recuerden que nu es el autovalor en la, nu al cuadrado es el autovalor en la dirección phi. Que nu sea entero o no va a depender de las condiciones de contorno que tenemos en la dirección phi. Por ejemplo, si tenemos el cilindro completo, como la condición de contorno es periódica, nu va a ser múltiplo, o sea, va a ser números enteros. Nu va a ser 1, 2, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo tengo un 17avo, una cuña, que es un 17avo del cilindro, y las dos tapas de la cuña están a 0, voy a tener que elegir los valores de nu para que el seno o el coseno se anulen en esos ángulos, y entonces nu no serán enteros. Entonces, ahora viene lo primero que tenemos que ver. Fíjense que para cada valor de nu tengo una solución diferente, tengo una función de Bessel diferente. Si nu no es entero, j de nu y j de menos nu son dos soluciones independientes. Pero si nu es entero, es fácil, reemplazando acá, mostrar que j de menos nu es menos 1 a la nu por j de nu positivo, y entonces para tener dos soluciones independientes se define la función de Neumann, que es j de nu de x por el coseno de nu pi menos j de menos nu, todo dividido el seno de nu pi. Son unas funciones de Bessel modificadas que para nu entero son independientes de la j nu. Entonces, j nu y n nu me dan dos soluciones independientes a esta ecuación diferencial para cada valor de nu. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Tal vez ustedes digan, ¿cómo esto es una solución linealmente independiente si es una combinación lineal? Pero tengan en cuenta que para nu entero, si lo miran alegremente, esto es un 0 sobre 0, ¿no? Porque fíjense que acá tengo coseno de nu pi, que me da 1 para, por ejemplo, para los nues impares, y no, para los nubes pares. Entonces me queda j de menos nu, esto menos esto es 0, dividido 0. Así que esta función está definida en un límite que hay que calcular con cuidado.
Pero lo que me importa por ahora es que sepan que tengo dos soluciones independientes, que pueden ser j de nu y j de menos nu, o la n de nu, la función de Neumann y la función de Bessel. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, ahora voy a contarles algo muy, muy rápido. Cuando tenemos una clase tradicional en el aula, esto lo suelo contar con más detalle, pero ahora vamos a usar que todos tenemos una computadora delante, y entonces lo vamos a hacer de otra forma. Les voy a adelantar algo que ya les dije. Estamos haciendo un caso en el cual mejor que en la dirección radial tengamos una base, y de hecho, las funciones de Bessel y las de Neumann nos van a dar una base completa. Y lo mismo que les dije para los polinomios de Legendre en la clase pasada, ustedes están acostumbrados a trabajar con senos y cosenos, acostumbrarse a trabajar con otra base no es más que acostumbrarse a saber dónde están los ceros, saber cuánto valen las funciones en los extremos y saber cuántos ceros tiene una función en el intervalo de acuerdo al orden. No es más que eso, ¿sí? Entonces, a la hora de decidir si estas funciones cumplen las condiciones de contorno que queremos o no, es muy importante saber cuántos ceros tienen y saber qué valores toman en los extremos. Así que vamos a ver eso rápido. Lo primero que me va a interesar es qué pasa con las funciones de Bessel cerca del origen, o sea, para x chiquito. Y uno puede demostrar, en base a esta expresión, que la función de Bessel, la j de Bessel para x chico, va como x sobre 2 a la nu, o sea que tiende a 0 para x tendiendo a 0, mientras que las funciones de Neumann van como 1 sobre 2 a la nu, 1 sobre x a la nu, para nu distinto de 0, o sea que para x tendiendo a 0 divergen, en realidad divergen a menos infinito, porque tengo un menos adelante, y la función de Neumann de orden 0 da va como un logaritmo de x. ¿Sí? O sea que todas estas divergen. Esto va a ser importante para imponer condiciones de contorno, saber cuáles dan un número finito en el origen y cuáles no. Bien, ahora se los voy a mostrar igual en un gráfico. Y la otra cosa que quiero que recuerden es que para x grande, las funciones de Bessel más o menos se comportan como un coseno de x dividido raíz de x. Y las funciones de Neumann como un seno de x dividido raíz de x. De acá se sigue que justamente lo que esperamos, lo mínimo que esperamos para poder decir que van a formar una base, que es que estas funciones tienen infinitas raíces, o sea, tienen infinitos ceros, y para cada valor de nu tengo un conjunto de raíces de estas funciones tales que las funciones de Bessel evaluadas en estos puntos x nu sub n dan 0. Fíjense que para cada valor de nu, numero las raíces con un numerito n. ¿Sí? Entonces para la j1 de Bessel voy a tener el x1, 0, esto va a ser la primera raíz y esto va a dar obviamente 0. Después voy a tener el x1, 1, que va a ser la segunda raíz, el x1, 2, y así para la j2 tendré lo mismo y demás. Ahora todo esto se los voy a mostrar en gráficos, usando que las funciones de Bessel van como el seno y el coseno sobre la raíz de x, uno puede hallar valores aproximados para las raíces de las funciones de Bessel, para n grande, y también vamos a tener infinitas raíces para las derivadas de las funciones. Y lo último que les voy a decir antes de seguir es, uno puede definir unas especies de funciones de Bessel complejas, como uno pasa de senos y cosenos exponenciales, usando que como las funciones de Bessel y las de Neumann van como el coseno y el seno, uno puede escribir unas funciones que llaman las funciones de Hankel, que es básicamente tomar la función de Bessel más o menos i por la función de Neumann, y para x grande, estas funciones van como e a la ix sobre raíz de x, y e a la menos ix sobre raíz de x, que se usa mucho, por ejemplo, para describir ondas entrantes y salientes en cilíndricas.
Pero antes de seguir, entonces paremos acá y déjenme mostrarles el notebook que hace 3 clases que venimos usando, donde espero que sea mucho más fácil entender este tipo de cosas. Bien, entonces, este es el notebook que yo puse en la página de la materia con las diferentes bases en cartesianas, esféricas y cilíndricas. Entonces, si vamos a cilíndricas, me armo un vector entre 0 y 1. Vamos a graficar las funciones de Bessel para nu igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es calcular los ceros de la función de Bessel. Voy a calcular los primeros 6 ceros, ¿sí? Para la función de Bessel. Entonces, fíjense, estos son los ceros de J. Bien, perfecto. Y lo único que voy a hacer es imprimirlos. Entonces acá tienen los valores, por ejemplo, para nu igual a 1. Fíjense que el primer valor es 2,4, después viene 5,5, 8,6. Y ahora lo que hago es graficar la función de Bessel de orden 0. Yo acá puse nu igual a 1, pero veo que después no lo usé. O sea que en realidad estamos haciendo nu igual a 0. Entonces, acá estoy haciendo la función de Bessel de orden con nu igual a 0. Y hago el primer 0, o sea, esto que tengo acá me devolvió un vector, este vector que ven acá, de todos los ceros. Entonces, el primer 0 por x, el segundo 0 por x, el tercer 0 por x, el cuarto 0 por x y el quinto 0 por x. ¿Por qué? Porque cuando evalúe en x igual a 1, esto me va a quedar la primera raíz, entonces la función de Bessel va a ser 0 ahí. Cuando evalúe en x igual a 2, en x igual a 1, 1 por la segunda raíz me va a dar la segunda raíz, voy a tener un 0 ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es como cuando uno arma seno de mx y de acuerdo al orden de m, cuántos ceros uno tiene dentro del recinto. Entonces, lo que obtenemos es esto que ven acá. Estas son las funciones de Bessel. Entonces, fíjense, evaluado en la primera raíz, todo esto es para nu igual a 1. Entonces, fíjense, estoy haciendo j nu con nu fijo, perdón, nu igual a 0, de x nu n rho, o sea, el 0 enésimo por rho dividido a, y acá estoy mirando un recinto que va entre 0 y 1, así que a es 1. Entonces, fíjense, la primera función de Bessel me da algo que es 1 en el origen, 0 en el otro extremo. La segunda, que es la naranja, tiene un 0. La tercera, que es la verde, tiene 1, 2 ceros. La cuarta tiene 1, 2, 3 ceros. La violeta tiene 1, 2, 3, 4 ceros. Vale 1 en el origen, 0 en el extremo. Y se dan cuenta que es como los senos y cosenos, en el sentido de que tengo tantas oscilaciones como el orden que estoy eligiendo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. La otra cosa que puedo hacer es con las funciones de Neumann, que son las que ven acá. Entonces fíjense que efectivamente todas divergen en el origen, o sea, estas son todas finitas, estas todas divergen en el origen, y estas están fuera de fase comparados de estos, o sea, recuerden que unas lejos van como el coseno de x sobre raíz de x, y las otras van como el seno. Pero también pasa lo mismo, aumento el orden, tengo diferentes cantidades de ceros. ¿Sí? Muy bien, entonces espero haberlos convencido de que por más que les puedan resultar un poco antiintuitivas, son bases como cualquier otra que podríamos tener en esta materia. ¿Sí? Díganme si están de acuerdo y seguimos. Muy bien, entonces tenemos las soluciones y parecen ser una base, o por lo menos parecen, bueno, seguro son una base porque estamos resolviendo un problema de Sturm-Liouville, y además tienen un número de ceros crecientes, tienen un número creciente de autovalores. Veamos qué pasa en los otros casos. Entonces, consideremos el caso en el cual lambda vale 0, ¿sí? O sea, el caso en el cual si lambda vale 0,
las soluciones que tenemos en Z son 1 o Z, veamos qué va multiplicado por esa solución. En ese caso, en la ecuación radial nos queda esto que está acá. Esta es la ecuación diferencial en la dirección ρ. Y es fácil ver que esta ecuación tiene, si nu vale 0, si este término no está, las soluciones en R son 1, porque lo pongo acá y la derivada segunda me da 0, la derivada primera me da 0, o el logaritmo de ρ. Y si nu es distinto de 0, las soluciones son ρ a la nu y ρ a la menos nu. Ninguna de estas cosas, obviamente, forman una base. ¿Sí? Son funciones que no cambian de signo. ¿Todos de acuerdo? Bien, el último caso que nos queda por ver, díganme si están de acuerdo o no en el chat. Vamos, no sean tímidos. Muy bien, el último caso que nos queda por resolver es cuando lambda es menos k cuadrado. Fíjense que cuando lambda es menos k cuadrado, estamos acá, cuando lambda es menos k cuadrado, tenemos senos y cosenos en Z. Entonces pensemos que tenemos un problema de Sturm-Liouville en phi, ¿sí? Y ahora tenemos un problema de Sturm-Liouville en Z, así que lo que nos quede en la dirección radial ya no tiene que ser una base. Y de hecho vamos a ver, nos deberían quedar el equivalente a las exponenciales reales, que me preguntaban al principio de la clase. Vamos a ver si nos queda algo así. Entonces, voy a tomar cambio de variable, voy a tomar... Bueno, entonces, les voy a explicar por qué vamos a tomar un cambio de variable. Entonces, fíjense, el caso en el cual lambda es menos k cuadrado, es parecido al caso que resolvimos acá, en el cual lambda era k cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es que acá, en lugar de tener si lambda es menos k cuadrado, déjenme limpiar un poquito acá, saquemos este k cuadrado y volvamos a la ecuación original. Entonces, esta era la ecuación que teníamos, de la cual partimos, cuando lambda era más k cuadrado. Si lambda es menos k cuadrado, lo que vamos a tener es un menos ahí. Con lo cual, si consigo absorber este menos, con algún cambio de variables, podría llegar a esta misma ecuación y voy a tener las mismas soluciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de tomar x igual a k por ρ, voy a tomar x igual a i por k por ρ. ¿Por qué? Porque de esa forma, x cuadrado es menos k cuadrado por ρ cuadrado, y me hace aparecer el menos. Entonces, con este cambio de variables, la ecuación a la cual llegamos es la misma que teníamos antes, así que las soluciones vuelven a ser las funciones de Bessel, pero ahora las funciones de Bessel, en lugar de estar evaluadas en k por ρ, están evaluadas en ik por ρ. ¿Sí? O sea, me quedan las mismas ecuaciones que antes, pero con un argumento complejo. Como lo que yo quiero escribir es un potencial físico, potencial electrostático físico, que tiene que ser real, se suele tomar, se suelen construir las funciones de Bessel modificadas, que son las funciones de Bessel evaluadas en el argumento imaginario puro, multiplicadas por i a la menos nu. Esto es un numerito, así que obviamente esto sigue siendo solución de esta ecuación diferencial, pero al multiplicarlo por i a la menos nu, es fácil mostrar, reemplazando en la definición de las funciones de Bessel en toda la suma, que esto que está acá se vuelve real. Entonces, usualmente, a la hora de trabajar en física, en lugar de trabajar con las funciones de Bessel con un argumento complejo, se trabajan con las funciones de Bessel modificadas porque son reales. ¿Sí? Pero las funciones de Bessel modificadas no son más que la función de Bessel con el argumento complejo multiplicado por i a la menos nu. Bien, entonces, estas funciones que están acá, o si quieren estas,
son soluciones de esta ecuación para el caso en el cual no tenemos Sturm-Liouville en la dirección radial. O sea, no tenemos condiciones de contorno triviales en la dirección radial. Y entonces, en este caso, lo que tenemos son dos soluciones, las funciones de Bessel modificadas, y el equivalente a las funciones de Neumann son las funciones de Neumann modificadas, que son la función de Bessel más I por la función de Neumann, todo evaluado en un argumento complejo, por una potencia de I para que todo esto que está acá me dé real. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, es fácil, es fácil ver justamente que si uno evalúa la función de Bessel modificada en K-ρ, o sea, multiplican todo por I a la menos nu que viene de acá, evalúan todos los lugares donde dice X en la función de X en I K-ρ, y se dan cuenta que I a la 2J es menos 1 a la J, y menos 1 a la J por menos 1 a la J es menos 1 a la 2J, que es siempre 1, porque es un número par. Es fácil ver que entonces todos los términos de la suma se vuelven positivos, y entonces las funciones de Bessel modificadas son siempre positivas, o sea que no tienen raíces reales para K-ρ mayor que 0, que es un poco lo que les adelantaba. No vamos a tener ahora funciones que cambien de signo. Y vamos a ver rápido el comportamiento asintótico. Ahora lo que pasa es, para X chiquito, las funciones de Bessel modificadas van como X a la nu, o sea que siguen tendiendo a 0 para X tendiendo a 0. Las funciones de Neumann modificadas siguen siendo como 1 sobre X a la nu, o como el logaritmo de X, así que se van a ir a más o menos infinito en el origen. Y lejos pasan lo que tal vez ya se imaginaban que iba a pasar, que es que tienden a E a la más X o E a la menos X sobre raíz de X. O sea, se comportan efectivamente como en cartesianas que teníamos en la dirección que no teníamos Sturm-Liouville, como exponenciales reales. ¿Sí? Entonces, déjenme poner todo esto junto en una tabla y repasar todo lo que hicimos rápido. Ahora lo repasamos más tranquilo, pero déjenme entender un poquito y hacer un sumario de lo que hicimos hasta ahora. Bien, entonces, lo que hicimos fue tomar la ecuación de Laplace en cilíndricas, o sea, para un recinto como este, ¿sí? Partir la ecuación, o sea, mostrar que es separable. Obtuvimos tres ecuaciones diferenciales separadas, una en ρ, una en φ y una en z. Y esas tres ecuaciones las resolvimos para diferentes valores de las constantes de separación o de los autovalores, de acuerdo a si teníamos Sturm-Liouville o no en cada dirección. Entonces, acá tenemos las dos constantes de separación, lambda y beta, que podían ser 0, positivas o negativas. Vamos a considerar el caso en phi, en el cual nos vamos a interesar en el caso en phi, en el cual siempre tenemos Sturm-Liouville en phi. Así que beta va a ser o 0 para el modo con la autofunción con autovalor 0 para la ecuación diferencial, o más nu al cuadrado, y en ese caso vamos a tener, para el autovalor 0, en phi vamos a tener la función lineal o la constante, y para todos los autovalores positivos nu al cuadrado vamos a tener senos o cosenos. Y después tenemos el caso en el cual tenemos Sturm-Liouville en ρ, o sea, en la dirección radial, o no tenemos Sturm-Liouville en ρ, y entonces tenemos Sturm-Liouville en z. ¿Sí?
Ahora contesto la pregunta de Gabriel, pero primero déjenme repasar esta tabla. Bueno, entonces, tenemos, ¿sí? Las combinaciones, en dos direcciones tenemos que tener Sturm-Liouville, sí o sí. Si tenemos un problema en cilíndricas en los cuales no tenemos Sturm-Liouville en dos direcciones, recuerden, lo partimos en tres problemas usando superposición. Bien, entonces, si tenemos Sturm-Liouville en phi y en z, vamos a tener la base de senos y cosenos por la base en la dirección radial por exponenciales reales en z. ¿Qué tipo de problemas vamos a describir en este caso? Por ejemplo, un problema en el cual tenemos las dos tapas de este cilindro a potenciales distintos de cero y no triviales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un caso. También vamos a tener, siempre tenemos que sumar, recuerden, como en la suma de Fourier tenemos que sumar la frecuencia cero, los modos con frecuencia cero siempre los vamos a tener que sumar y ver si cumplen las condiciones de contorno del problema o no. Así que estos, en cada caso, hay que ver si hay que poner los primeros términos de toda la serie con los autovalores cero o no, dependiendo de las condiciones de contorno. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bien, el otro caso es, tenemos Sturm-Liouville en phi, por ejemplo, tenemos periodicidad en phi, pero tenemos Sturm-Liouville en Z. Por ejemplo, tenemos esta tapa de arriba y esta tapa de abajo a tierra. ¿Sí? Y entonces, en la tapa de afuera podemos imponer cualquier valor del potencial. O sea, tenemos una condición de contorno no trivial en ρ. También podemos tener dos cilindros concéntricos, como si fuera un capacitor cilíndrico, y entonces tenemos algún potencial acá y otro potencial en la cara interna. Bien, en ese caso vamos a tener una base de senos y cosenos en phi por una base de senos y cosenos en z por el equivalente a las exponenciales reales, que son las funciones de Bessel y de Neumann modificadas, en ρ. ¿Sí? Bien, Gabriel me pregunta si no perdemos generalidad al imponer que beta no puede ser negativo. A ver, sí, pero igual yo la realidad es que la solución esa la escribí. Si en el caso en el cual no tenemos Sturm-Liouville en phi, lo que corresponde es que pongas exponenciales en phi. Lo que pasa, Gabriel, es que exponenciales en phi va a ser bastante menos común. Porque fíjate que, por ejemplo, si tenés el cilindro completo, vas a tener siempre periodicidad y vas a tener un problema de Sturm-Liouville en phi. ¿Sí? Y si tenés medio cilindro, como vamos a hacer ahora, es bastante común que pongas las tapas, alguna de las tapas a tierra y eso automáticamente te va a dar Sturm-Liouville en phi. Con lo cual, que tengas el caso en el cual no tenés Sturm-Liouville en phi es bastante menos común, así que pues, no nos vamos a preocupar en la tabla. Sí, Gabriel, pero la realidad es que igual yo lo resolví en parte. Lo que no hice fue seguir todas las cuentas para ver qué pasaba, cómo combinar las exponenciales reales en phi con otras cosas, pero es hacer las cuentas. ¿Sí? Lo que me interesa, porque esta tabla es lo que más van a encontrar a la hora de hacer ejercicios, es que entiendan cómo funciona esta tabla. O sea, ustedes no pueden construir una solución multiplicando funciones de Bessel en ρ con senos y cosenos en z y con senos y cosenos en phi. Porque tendrían, ese problema no lo pueden tener. No pueden tener el mismo autovalor valiendo más k cuadrado y menos k cuadrado. Ustedes tienen condiciones de contorno triviales en dos direcciones y en una tercera no tienen base. Entonces, en este caso, esto que está acá no es base, y en este caso, esto que está acá no es base. ¿Sí? Y recuerden siempre que tienen que sumar los modos con frecuencia o con autovalor cero. ¿Todos de acuerdo? O sea, esto que está acá hay que mirarlo con atención
para ver si no lo necesitan para satisfacer las condiciones de contorno. Especialmente si ustedes tienen un problema con condiciones de contorno de Neumann en lugar de Dirichlet, y entonces, como el potencial puede tomar cualquier valor, o pueden tener un potencial medio, entonces en ese caso ustedes van a necesitar los modos con autovalor cero. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Díganme sí o no y hacemos un ejemplo. Pablo me está pidiendo si puedo repetir cómo se usa la segunda fila de la tabla. Entonces, en lugar de repetirlo, Pablo, esperame 10 minutos y voy a hacer un ejemplo concreto mirando cómo usar la segunda fila de la tabla. Así que, en lugar de repetirlo en el aire, es mucho mejor mirarlo en concreto. Así que la pregunta de Pablo la tengo anotada para más adelante. ¿Alguien más tiene dudas? Parecería que no. Entonces, vamos a usar esto para resolver un problema. Bien, me alegro. Ahí Amalia dice que la tabla le parece muy práctica, la tabla va a ser muy útil. Entonces, sobre todo en cilíndricas, en cartesianas es más fácil, ¿no? Porque fíjense, el equivalente en cartesianas, ¿cuál es? Seno, coseno, imagínense acá tenemos x, y y z, es seno, coseno, exponenciales reales, y todas las permutaciones, ¿de acuerdo? En qué dos direcciones tienen condiciones de contorno triviales. Acá cambian un poco las soluciones en cada dirección de acuerdo a en qué dirección tienen Sturm-Liouville. Bueno, entonces vamos a hacer, me puse a hacer manualidades, vamos a pensar que tenemos medio cilindro, ¿sí? O sea, tenemos un cilindro que lo corté por la mitad, acá hay tapas, pero no las puse para poder mirar de lado a lado. Entonces, vamos a tener un medio cilindro, ¿sí? Esta cara es plana y esta cara es curva. Este medio cilindro que tiene altura h y tiene radio a, entonces, medio cilindro tiene altura h de este punto a este punto y tiene esto que está acá, el radio es a. Bien, vamos a resolver el potencial electrostático adentro de este recinto, ¿sí? Y lo vamos a hacer con las siguientes condiciones de contorno. Esta tapa plana la vamos a poner a tierra y toda esta tapa curva la vamos a poner a tierra. O sea, voy a conectar estas dos tapas a tierra y las dos tapas que no puse acá para poder ver de lado a lado, estas dos tapas las vamos a conectar a una batería a potencial B. O sea, la tapa de arriba y la tapa de abajo van a estar las dos a potencial B. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Entonces, lo que yo quiero hacer es conocer adentro de esta especie de capacitor raro, quiero conocer acá adentro cuánto vale el potencial en cualquier punto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que este problema ahora sí se empiezan a volver geometrías bastante más complicadas que la que ustedes conocían de electromagnetismo básico? ¿Sí? Díganme si están todos de acuerdo con la geometría. Bien, Pablo me dice que repita esta tapa y esta tapa las conecto a tierra. O sea, la tapa plana y la cara externa del cilindro las conecto a tierra. Las dos tapas de arriba y abajo están conectadas a una batería. ¿Sí? Y las dos tapas están al mismo potencial. O sea, esta tapa está a potencial B y esta tapa también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de contorno? Empecemos por cómo está descrito este paralelepípedo en cilíndricas. Entonces, lo primero que tenemos es toda... Muy bien. Entonces, tenemos toda esta mitad de acá. Miren el dibujito acá. Toda esta tapa interna de acá
corresponde a phi igual a 0. Y la otra mitad corresponde a phi igual a pi. ¿Se dan cuenta? Si pongo esto en el eje x, y lo oriento, por ejemplo, con el eje x, la mitad de la tapa corresponde a phi igual a 0, la otra mitad corresponde a phi igual a pi constante. La tapa de abajo la puedo poner en z igual a menos h sobre 2, la tapa de arriba corresponde a h sobre 2, esta línea de acá corresponde a ρ igual a 0, y toda esta tapa externa corresponde a ρ igual a a. ¿Sí? Y las condiciones de contorno son que el potencial en phi igual a 0 y en phi igual a pi me tiene que dar 0, el potencial en esta línea, que es ρ igual a 0, y el potencial en ρ igual a a me tiene que dar 0, y el potencial en z igual a menos h sobre 2 y en z igual a más h sobre 2 me tiene que dar b. ¿Todos lo ven? Bien, ahora quiero que me digan en qué dos direcciones tengo un problema de Sturm-Lubin. Muy bien, ya varios me están diciendo en el chat, en ρ y en phi. Con lo cual, puedo venir acá y darme cuenta que lo que voy a tener que usar es esta fila de la tabla y tal vez los modos con autovalor 0. ¿Sí? Si cumplen las condiciones de contorno o no. Francisco me pregunta, tengo una cara en Z a tierra y la otra, no, en Z esta tapa y esta están las dos al mismo potencial B, Francisco. ¿Sí? O sea, esta tapa de acá, a ver, lo voy a pintar acá. Esta tapa de acá está a potencial B y esta tapa de acá está a potencial B. Bien. Si tuviera, Francisco me pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si tuviera esta tapa a tierra en lugar de potencial B? Es lo mismo, Francisco, o sea, en la dirección Z ya el hecho de que la tapa de arriba no esté a tierra me rompe Sturm-Lubin. ¿Sí? O sea, es lo mismo si tengo los dos extremos a tierra o solo uno. Muy bien. Entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien, supongamos que no se da. Entonces, para la pregunta que me hacían de cómo elegir las bases, a ver, tengo una pregunta más. Bien, entonces, Gabriel me dice que él no ve claro cómo, ya sabiendo en qué dos direcciones tengo a Sturm-Lubin, yo ya sé qué fila usar de la tabla. Entonces, ahora vamos a hacer todo de cero, asumiendo que no me doy cuenta en qué direcciones tengo Sturm-Lubin. Lo voy a hacer de otra forma, Gabriel, a ver si te ayuda a pensar. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacerlo de otra forma, paso por paso. Entonces, empecemos dirección por dirección. ¿Sí? Empecemos por qué condición de contorno tengo en phi. O sea, qué condición de contorno tengo en esta dirección. La condición de contorno que tengo en phi es que cuando phi vale 0, el potencial tiene que valer 0, y cuando phi vale pi, el potencial tiene que volver a valer 0. Así que tengo condiciones de contorno triviales o homogéneas en la dirección phi. Entonces, venimos a esta tabla y 1 satisface la condición de contorno de que la función tiene que valer 0 en el 0 y en pi. Quiero escucharlos leerlos en el chat. No. Así que 1 la descarto. Phi satisface la condición de contorno de que phi evaluado en 0 estamos bien, pero phi evaluado en pi me da 0. Bien, por lo menos tengo 3 nos para una pregunta sencilla. Estoy anonadado. Entonces, descarto seguro de toda esta tabla. O sea, vamos a limpiar la tabla. Entonces, de toda esta tabla,
descarto las soluciones que corresponden a 1 y a phi. Así que las únicas soluciones que me quedan posibles de toda esta tabla para la dirección phi por las condiciones de contorno que tengo son senos y cosenos. No sé todavía contra qué las tengo que multiplicar, pero en toda la parte de phi solo me puedo quedar con estas tres. ¿De acuerdo hasta ahí? Fernando me pregunta si el potencial vale 0 para cualquier phi entre 0 y pi y no solo para esos dos. No, Fernando, fíjate que, por ejemplo, yo estoy poniendo esta tapa un potencial, con lo cual, en un punto acá adentro, si valiese 0 para cualquier valor de phi, acá adentro ya vale 0. Solo vale 0 en esta etapa y en esta. Y en ρ igual a constante. Pero acá adentro, ahí adentro, en este punto que tiene, por ejemplo, phi igual a 0,1, en este punto que tiene phi igual a pi sobre 2, o en este punto, el potencial no vale 0. ¿Sí, Fernando? Bien. Pablo me pregunta cuándo podría usar 1. Si tengo, por ejemplo, todo el recinto a un potencial constante, me quedo con el 1. ¿Sí, Pablo? O sea, depende de las condiciones de contorno. Muy bien. Entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Entonces, en la dirección phi, solo me quedo con coseno más seno. Y ahora, además, impongamos el hecho de que evaluado en phi igual a 0, esto me tiene que dar 0, y evaluado en phi igual a pi, esto también. Si esto evaluado en phi igual a 0, ¿cuánto me da? El seno de 0 me da 0, el coseno de 0 me da 1, así que para que esto valga 0, ¿cuánto tiene que valer a sub nu? 0. Tengo que tirar este término, así que solo me quedan de los senos y cosenos, solo me tengo que quedar con los senos. ¿Sí? Bien. Y además de pedir que el seno de nu phi evaluado en pi valga 0, ¿cuánto tiene que valer nu? Nu tiene que valer números enteros. ¿Sí? O sea que nu tiene que ser igual a m, donde m valdrá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, para los que tenían dudas y no estaban contentos con mi argumento de en qué dos direcciones tengo Sturm-Liouville, fíjense cómo voy desguazando el problema. Busco la primera dirección en la cual tengo condición de contorno trivial, o sea que en los extremos valga 0. Entonces, phi. Me fijo en la tabla cuáles violan esa condición de contorno y las descarto. Las que lo cumplen las evalúo y acabo de no solo de elegir que me tengo que quedar con los senos, sino que además acabo de fijar que nu tiene que valer números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Vamos con las demás direcciones. Z la voy a dejar para el final. ¿Por qué? Porque en Z no tengo condiciones de contorno triviales. ¿Se dan cuenta? O sea, en Z tengo que el potencial tiene que valer un numerito, así que esto no es una condición de contorno que me dé un problema de Sturm-Liouville. Entonces, veamos qué pasa en ρ. Y en ρ lo que tengo es que el potencial evaluado en 0 y en A, ¿sí? En toda esta superficie, o sea, el potencial evaluado en ρ igual a A tiene que valer 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, miremos ahora tenemos que mirar esta columna de acá. Estas dos soluciones, a ver, Malena tiene una pregunta. Malena pregunta, ¿por qué en ρ igual a 0 tiene que valer 0? Porque
Rho igual a 0 es esta línea que está acá, y toda esta etapa está a potencial 0, ¿sí, Malena? Igual me va a alcanzar con que sea finito, porque como va a estar multiplicado por el seno de phi, ya está. Lo que seguro no necesito es que diverja en este punto porque van a pasar cosas horribles. Bien, entonces, tengo toda esta columna y ya puedo descartar 1 y logaritmo de Rho, porque 1 y logaritmo de Rho va multiplicado por el autovalor 0 en la dirección phi, que ya dijimos que ese no va porque no cumple las condiciones de contorno en phi. Entonces me quedan como elecciones las J y las N, Rho a la nu y Rho a la menos nu, y las funciones de Bessel modificadas, I y K. Muy bien, entonces, vamos a ver una por una. Rho a la nu y Rho a la menos nu no puedo hacer que se anulen en Rho igual a A. Así que estas las descarto porque no cumplen las condiciones de contorno. ¿Sí? Por otro lado, las funciones de Bessel modificadas, ¿se acuerdan que les conté que son siempre definidas positivas y no cambian de signo para Rho mayor que 0? Así que ni estas puedo hacer que se anulen para Rho igual a A. Así que las descarto. No cumplen las condiciones de contorno, no se anulan en el origen y en algún valor de Rho mayor que 0. Bien, me quedan estas. Bien, Gabriel me dice si podría repetir esto. Entonces, les recuerdo lo que vamos a volver para atrás. Entonces, para eso vimos los gráficos de las funciones de Bessel. Les recuerdo, las funciones de Bessel y las funciones de Neumann, las funciones de Bessel, las cotas iban a 0 para x tendiendo a 0, ¿sí? Y las funciones de Neumann divergían en el origen. Y después, tanto las de Bessel como las de Neumann oscilaban como el seno y el coseno de x sobre raíz de x. Por otro lado, habíamos visto que las funciones modificadas, o sea, las k y las i's, iban como exponenciales reales, o sea, iban como e a la x y e a la menos x. Bien, entonces, e a la x y e a la menos x son funciones así. ¿Sí? No puedo hacer que se anulen en algún valor. Por ejemplo, no puedo hacer que se anulen acá. Así que no puedo hacer que esas funciones satisfagan las condiciones de contorno. Son funciones monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes, pero siempre positivas y que nunca cambian de signo. ¿Sí, Gabriel? Excelente. Entonces, ninguna de estas cumplen las condiciones de contorno. Y las funciones de Neumann tampoco cumplen las condiciones de contorno porque divergen en el origen. Entonces, las únicas que me quedan son las funciones de Bessel. O sea, es lo mismo que, si quieren, lo mismo que hicimos al decir, tiro los cosenos porque evaluado en el 0 me dan 1 y solo me quedo con el seno. Estamos haciendo lo mismo, de la suma de funciones de Bessel o de Neumann, me quedo solo con las de Bessel porque las de Neumann no me satisfacen, no me dan finito en el origen. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, descarto estas, y entonces solo me quedan, bueno, descarto estas, y entonces solo me quedan estas funciones de Bessel y estas funciones de Bessel. Entonces, fíjense, la pregunta de Pablo de qué pasaba con el 0, para este problema que hicimos, por las condiciones de contorno, esta fila se va, esta se va, y lo único que me queda es el producto de senos en phi por exponenciales en z por funciones de Bessel en Rho. ¿Todos de acuerdo? Entonces, dos formas de darnos cuenta cómo escribir la solución para este problema. Una es reconocer que tenemos un problema de Sturm-Liouville en phi
y en row, y entonces solo me quedo con la primera fila, o mirar lo que hicimos, ir mirando dirección por dirección las condiciones de contorno y quedarme con el producto que satisface las condiciones de contorno. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, nos quedamos con la primera fila, o sea, nos quedamos con lambda igual a k cuadrado, nos queda que la parte radial son las j nu, y ahora lo que, a ver, Federico tiene una pregunta. Federico me pregunta si podría darse el caso en el cual nos queda la primera fila y el cero. Sí, eso puede pasar, Federico. Eso puede pasar. Siempre los autovalores ceros, o sea, a ver, en el caso unidimensional es más fácil verlo. Fíjate, en el caso unidimensional, la serie de Fourier tenés la constante más la suma de senos y cosenos. Si ahora haces el producto de esto por, suponete que estás en el caso bidimensional, haces el producto de la serie en X por la serie en Y, se dan cuenta que van a tener términos que son la constante por senos y cosenos solo en Y, y la constante de X por senos y cosenos solo en X. Básicamente la fila del medio es eso, es el producto de la constante en una dirección por las bases en las otras. Que tengan que preservar la constante o no va a depender de las condiciones de contorno. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, entonces nos quedan que la base en la dirección radial son las funciones de Bessel, y lo que tiene que valer es que todas estas funciones, cuando las evalúo en R igual a A, se tienen que anular para cumplir la condición de contorno. O sea, es lo mismo que hicimos acá, que pedimos que el seno de nu phi evaluado en phi igual a pi me dé 0. Y de ahí sacamos los valores de nu. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pedir que las j evaluadas en ρ igual a A me den 0. Y básicamente eso, igual que con el seno, sale de pedir que k por A sean los ceros de las funciones de Bessel, de forma tal que cuando k por A me da x nu sub n, j nu evaluado en el 0 me da 0. ¿Sí? Entonces, k por A va a ser, voy a pedir que k por A sea la raíz enésima de la función de Bessel de orden nu, donde justamente el conjunto de los x nu sub n son las infinitas raíces de la j nu. ¿Sí? O sea, justamente lo mismo que yo armé en los gráficos que les mostré de las funciones de Bessel hace un ratito. Entonces, fíjense, k sub n, le podemos poner un k sub n para acordarnos que tengo infinitos de estos autovalores, k sub n va a ser x nu sub n sobre a, y todo esto que está acá, la j nu de x nu sub n por ρ sobre a, donde todo esto es el k sub n, tienen que ser una base completa en el intervalo 0a. ¿Sí? Entonces, para que lo vean bien, volvamos al notebook. Entonces, es justamente esto, o sea, me armo las funciones de Bessel de algún orden, por ejemplo, acá está para nu igual a 0. Entonces, la función de Bessel por el 0, acá estoy con las síes, así que vamos a la j. La j nu por el primer 0 por x sobre a, acá a vale 1, así que es por x, me da esto que está acá. Por el segundo 0 tengo un 0 en el medio, o sea, tengo un 0 y esto que está acá. Por el segundo 0 y así. ¿Sí? Muy bien. ¿Se dan cuenta? O sea, las
funciones de Bessel, busco el valor del K, del autovalor, para que cumpla las condiciones de contorno, y los K sub n me dan el X nu sub n, o sea, la raíz enésima de la J nu, dividido A. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Veo que están un poco tímidos, pero vamos a seguir un poquito más y espero que ahora vean cómo funciona. Bueno, entonces, acá tienen algunos valores que los pueden calcular numéricamente con NumPy. Les dejo el notebook para que los calculen y ustedes dirán, pero la raíz es 2,405. Y 2pi, que es un número, 2pi seguro no es 4. Saben que en Estados Unidos hubo un estado que una vez quiso pasar una ley para que pi valiese 3 y fracasaron. Entonces, Gabriel dice que sí, un desastre. Cosas que pasan en los políticos de todo el mundo, pero bueno, pi es un número y 2,405 es otro. Así que no se hagan mucho problema. Muy bien. Bien, las funciones de Bessel son ortogonales, no son ortonormales, pero están normalizados, ahora van a ver cómo. Estas son dos formas de escribir la ortogonalidad. Sí. No, no todos, pero bueno. Entonces, a ver, tengo algunos. Podés redondear pi igual a 3 y va a funcionar con un error que podés estimar, pero no vale 3. Muy bien, entonces, a ver, las funciones de Bessel son ortogonales. Entonces, si agarro j nu a nu fijo, recuerden que nu es el autovalor en phi. Entonces, nu está fijo. Entonces, j nu por j nu evaluados en dos raíces, o sea, por x nu n y acá por la raíz n', esto me da 0 si n es distinto de n'. Y entonces, la otra forma de escribirlo es que j nu por j nu evaluados en las raíces enésima y la raíz n', integrado en rho de rho, no se olviden el rho de jacobiano en polares, es a cuadrado sobre 2, j cuadrado nu más 1, delta n'. O sea, este integral que está acá me da 0 si n es distinto de n', y me da este numerito si n es igual a n'. Y este numerito no es 0, porque esta es la j de orden nu más 1, y esta es la raíz de la j de orden nu. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos una base, tenemos relaciones de ortogonalidad, tenemos lo que esperábamos, y entonces podemos escribir la solución general, volviendo a la tabla, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, como lo que les decía, podemos escribir la solución general como el producto de seno de mφ por la jm, fíjense que ahora evalué nu en m, que es el mismo m de phi, de la xmn rho sobre a, entonces estoy sumando sobre m y sobre n. Variar m me varía cuántos ceros tengo en phi, y variar n me varía cuántos ceros tengo en la dirección radial. ¿Sí? Por un coeficiente a por e a la z más un coeficiente b por e a la menos z. Y acá pongo xmn sobre a y e a la menos xmn sobre a, porque si miran en la tabla, me queda e a la kz y e a la menos kz, donde este k es el k de las funciones de Bessel, que es xmn sobre a. Entonces, la solución más general posible para este problema es esta que está acá, donde los coeficientes A y B van a salir de imponer las condiciones de contorno en la tapa de arriba y la tapa de abajo. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Vamos, no sean tímidos.
Bien. Entiendo que Pablo me dice que pasó con nu. Nu, Pablo, acordate que por la condición de contorno, nu tenía que ser m, un entero, así que nu lo reemplacé directamente por n y sumo desde m igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos esta solución, nos falta imponer que el potencial valga B en las dos tapas. Entonces, lo primero, ahora sí, vamos a usar simetrías para ahorrar un poco las cuentas. Fíjense que el potencial vale lo mismo. Este problema es simétrico respecto a reflexiones en este plano, ¿sí? Porque el potencial vale B de este lado y vale B de este lado. O sea que el potencial evaluado en Z y el potencial evaluado en menos Z vale lo mismo. Entonces, directamente puedo reescribir la suma de exponenciales como un coseno hiperbólico y me queda una sola constante a determinar. Entonces puedo reescribir toda la solución como una suma de senos por funciones de Bessel por cosenos hiperbólicos. Si ustedes no se dan cuenta de eso, evalúan en las dos tapas y les va a dar lo mismo. Bien, entonces ahora solo tengo que evaluar, por ejemplo, en Z igual a H sobre 2, en la tapa de arriba, e imponer que el potencial en la tapa de arriba valga B. Entonces agarro todo esto que está acá, el potencial cuando lo evalúo en Z igual a H sobre 2, esto me queda B, esto que está acá, me queda B, y esto que tengo de este lado, lo único que tengo que hacer es evaluar donde dice Z, poner H sobre 2. ¿Sí? Y ahora uso ortogonalidad para calcular los coeficientes de desarrollo, o sea, multiplico los términos de la derecha y la izquierda, pero empecemos por la derecha, o sea, AB lo integro entre 0 y pi, y entre 0 y a, multiplicándolos por seno de m' phi y por la j m' de x m' n', rho sobre a, no se olviden el jacobiano, rho de a. ¿Todos de acuerdo? Y del otro lado lo mismo, o sea, del otro lado tengo la suma sale afuera de la integral, la constante sale afuera, el coseno hiperbólico es un numerito porque ya está evaluado en h sobre 2, por la integral entre 0 y pi del producto de seno de m' por el seno de m, por la j de m', xm', n', la j de xm, n. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Díganme sí o no. Muy bien. Y ahora usamos ortogonalidad. O sea, Profe, una sí, consulta. a ver. No tiene mucho que ver con esto que estamos viendo ahora, pero es más en general. ¿Tenés un gráfico que has hecho por, ¿cómo se llama? Colab? ¿Viste? ¿Te acordás el que hiciste con las que para verificar L y M? ¿Tenés alguno parecido pero para cilíndricas? Sí, ahora lo vamos a Ah, hacer. Sí, dame un perfecto. ratito. ¿Sí? Bien. Perfecto, entonces. Gabriel tiene una pregunta. Ahora vamos a ver eso. Gabriel tiene una pregunta sobre el coseno hiperbólico. Bien, entonces Gabriel me dice, si usando ortogonalidad en H, ortogonalidad no, porque, a ver, en Z no tenemos base. Tu pregunta tiene que ver, si no te das, a ver, no va por ahí, Gabriel, pero el coseno hiperbólico te va a aparecer. Supónganse que ustedes no se dan cuenta que este problema es simétrico respecto de este plano. Entonces, lo que van a tener que hacer es evaluar el potencial en Z igual a H sobre 2 y en Z igual a menos H sobre 2. Al evaluarlo en una etapa, les va a quedar que A es igual a menos B, lo van a reemplazar en la otra y de ahí van a sacar A y B
y cuando terminen de despejarlo se van a dar cuenta que como una es menos la otra o más la otra, ahora tendría que pensarlo, pueden reducir la suma de exponenciales reales a un coseno hiperbólico. ¿Sí? Entonces, que te tiene que aparecer el coseno hiperbólico no es el resultado de ortogonalidad en Z, porque en Z no tenés una base, tenés exponenciales reales. La exponencial, los cosenos hiperbólicos, si no los pones a mano, te van a aparecer de evaluar arriba y abajo y tener dos ecuaciones para A y B. De una vas a despejar A en función de B, como hicimos la clase pasada, y al reemplazar te aparecen los cosenos hiperbólicos. Sí, es exactamente. Es eso, Martín. Sí, la suma del coseno hiperbólico. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a hacer estas. Yo ahora les muestro cómo se ven gráficamente estas soluciones, pero antes, entonces, fíjense, esta integral que está acá, la integral entre 0 y pi del producto de senos de phi, ¿cuánto me da? Los senos son funciones ortogonales. Entonces, esta integral me da pi sobre 2 por delta m', delta m y me da pi sobre 2 porque la integral entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, es entre 0 y pi. ¿Sí? Entonces, la integral entre 0 y pi del producto de senos me da pi sobre 2 delta m'. Si m es igual a m', esta integral me da pi sobre 2. Si m es distinto de m', esta integral me da 0. ¿Sí? Después tenemos la integral entre 0 y a del producto de funciones de Bessel, rho de rho, y ahora m es igual a m' porque tengo esta delta. Entonces, puedo sacar el primado de ahí, y entonces tengo el producto de dos funciones de Bessel con el mismo m, ¿sí? Pero con distinto n. Y eso es la relación de ortogonalidad que vimos acá. O sea, me aparece un a cuadrado sobre 2, delta n, n', jm o m' es lo mismo porque tengo la delta, más 1 al cuadrado, evaluado en el 0 de la función de Bessel del orden anterior. ¿Todos de acuerdo? O sea que todo esto que está acá, toda esta suma horrible se convierte en un único numerito, porque además las dos deltas adentro de la suma me dan Cm', n', solo me sobrevive un término, que es el que está evaluado en m igual a m', n igual a n', el coseno hiperbólico de x m'. Eso parece m', n', h sobre 2a por todos estos numeritos. Pi sobre 2, a cuadrado sobre 2, la función de Bessel. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. De este lado, la integral entre 0 y pi del seno de m phi es un numerito, que ahora les digo cuánto vale. Entonces, esta integral, la integral entre 0 y pi del seno de phi será un numerito, y la integral de los j será otro numerito. Así que simplemente despejando, me queda que los coeficientes Cmn son justamente estas dos integrales dividido lo que me quedó acá, y la integral del seno es 0 si m es par, porque me entran una oscilación completa. Recuerden que estoy integrando entre 0 y pi y no entre 0 y 2pi, si no la integral siempre me daría 0, pero al integrar entre 0 y pi me da 0 si m es impar y un numerito que creo que es pi sobre, ahora nos fijamos, pero otro numerito si m es impar. Entonces básicamente lo que me queda es este coeficiente que está acá, donde lo único que me queda por hacer, que hay que hacerlo numérico, es la integral entre 0 y a de la función de Bessel. ¿Sí?
Sí, Federico me dice, sí, esto que parece, muchas gracias Federico, esto que parece una NU, en realidad es una B que me salió chanfleada, pero eso es B. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? O sea, fíjense que lo que obtuvimos son los coeficientes del desarrollo. Entonces, reemplazo los coeficientes en esta expresión o en esta y tengo el potencial. Bien, entonces tenemos los coeficientes de desarrollo, donde todo esto que está acá, el coseno hiperbólico evaluado en h sobre 2 es un número, la función de Bessel de orden m' más 1, evaluado en xmn es un número, esta integral será más fácil o más difícil de hacer, ahora vemos cómo la hacemos, pero es un número, entonces calculo todos los coeficientes, los sumo y tengo un potencial. Y hablando de simetrías, fíjense que como tenemos medio cilindro en phi, en lugar de tener el cilindro completo, o sea, como corté el cilindro a la mitad, me quedaron solo los m's impares, que es lo mismo que si tienen una cuerda y la cortan por la mitad, ¿no? Y eso lo podría haber sabido desde el principio y podría haber ahorrado cuentas, y si hubiera cortado esto un cuarto para tener solo un cuarto del cilindro, me hubieran quedado los m's en lugar de salteados de A2 de A4, y si tuviera un octavo del cilindro, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, parecen estar de acuerdo. Entonces, vamos a ver qué pinta tiene esta solución. Entonces, si alguien tiene alguna duda de las cuentas analíticas antes de pasar a graficar las soluciones, este es el momento. Mientras piensan si van a firmar este contrato social a la Rousseau, vamos a imponer las ideas de la Revolución Francesa en esta materia, pero ahí Pedro no quiere firmar el contrato social y dice que tiene una pequeña duda. Vamos, Pedro. Entonces, mientras Pedro la escribe, déjenme repasar lo que tenemos que graficar. Bien, Martín también tiene una duda, así que hay que poner la guillotina en las plazas para que empiecen a hacer preguntas. Entonces, mientras Martín y Pedro escriben, a ver, Pedro ya escribió, entonces, si cortamos a la mitad, sí, o sea, el cilindro cortado por la mitad, ¿qué pasa, Martín? O Pedro. Bien, Pedro me dice, si para saberlo en el cilindro entero habría que duplicar el resultado. No, no alcanza, Pedro, porque fíjate que nosotros impusimos que en todo este plano de acá, el potencial tiene que ser 0. ¿Te das cuenta? Entonces, no alcanza con poner medio cilindro abajo, salvo que yo tenga una hoja en la cual realmente te hicieron medio cilindro con una hoja acá que la pusieron a tierra. Pero la solución para el cilindro completo va a tener soluciones con m par y con m impar, porque no es necesariamente cierto que haya un plano en el cual el potencial se tenga que anular perfectamente. Así que creo que Martín, con eso contesté tu pregunta. Perdón, Pedro. Entonces, Martín dice que le sorprendió que dé senos en phi, o sea que sea impar. A ver, que dé senos en phi no tiene tanto que ver con que sea impar, tiene que ver con que tiene que valer 0 en phi igual a 0 y 0 al dar la media vuelta. Si yo lo hubiera puesto así, de forma tal que tiene que dar 0 en pi, me hubieran quedado cosenos. O sea, que te queden senos o cosenos solo tiene que ver con cómo orientás a tu cilindro con los ejes X e Y. ¿Sí? Bien. Creo que Martín eso también contesta la pregunta tuya. Lucas me pregunta si hay un producto vectorial. No, no hay un producto vectorial. A veces pongo el por, porque si la expresión es muy larga, para que se note que hay un producto entre todas esas cosas. O sea, pongo una cruz para ser explícito que hay un producto.
sobre todo cuando tenemos bloques muy, muy largos. Tomás dice, si en el caso de tener un cilindro con una hoja, seguiré haciendo un paralelepípedo. En cilíndrica sí, porque fíjate que el cilindro completo con la hoja, básicamente son 2 semicilindros, cada uno de los cuales lo puedo describir como un paralelepípedo en cilíndricas. ¿Sí? Muy bien. Martín dice que entendió lo de las condiciones de contorno, pero pensó que había algo con las simetrías. Me parece que se refiere a lo de M par o impar. Tiene que ver con las simetrías, pero tiene que ver con qué pasa. Si te hace mucha confusión, no te compliques. Pensalo como te resulte más cómodo. O sea, pensá cuando cortás en uno. O sea, pensá que tenés que pedir. Pensá básicamente si tenés una cuerda de longitud L y ahora querés quedarte solo con los modos que se anulan en la mitad, y solo con los que se anulan en un cuarto, y solo con los que se anulan en un octavo, y eso te va seleccionando subconjuntos de los autovalores del problema de Sturm-Liouville en la cuerda. Cuando haces medio cilindro, cuarto de cilindro, lo mismo pasa con gajos de esferas, pasa lo mismo. Muy bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda más? Parecería que no. Me encanta que tengan el sentido del humor, que entiendan los chistes de la Revolución Francesa. También tenemos los de la Revolución Norteamericana, que tuvo una fuerte influencia en la Revolución Francesa, pero eso los dejaremos para otra clase. Bien, entonces, repasemos la expresión porque ahora sí tengo que graficar esto. Entonces, recuerden que tengo una suma de senos por funciones de Bessel por cosenos hiperbólicos. O sea, empecemos por la geometría. Tengo un semicilindro con las tapas de arriba y abajo un potencial conectadas a una batería, todo el resto a tierra. La solución es una suma de productos de senos por funciones de Bessel por cosenos hiperbólicos, y los coeficientes CMN son 8 por el potencial por un integral entre 0 y A de funciones de Bessel dividido unos números horribles. ¿Sí? Muy bien, entonces terminemos la clase de hoy como los Beatles con el disco blanco, con una nota alta, y vamos a ver, muy bien, vamos a ver cómo graficar, que es lo que me están pidiendo varios desde que empezamos con separación de variables, así que yo les dejo como ejercicio a ustedes hacer esto si quieren en cartesianas o en cilíndricas, que es más o en esféricas, que es más fácil. Y, sí, entonces les dejo esto como ejercicio, y los que quieran graficar el producto de las bases, yo acá lo voy a hacer para la suma completa, y los que solo tienen que graficar un término, también los que me pedían. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, problema de Laplace en medio cilindro. Bueno, entonces lo primero que les voy a mostrar antes de graficar las soluciones es cómo hacer las integrales simbólicas, las que se pueden hacer simbólicas, usando SymPy y ahorrar tiempo. Entonces, me defino como siempre m y n como enteros positivos, defino a phi como una variable real. Entonces, fíjense, si quiero hacer la integral indefinida del producto de seno de npi por seno de mfi, solo hago integrate, o sea, integro el producto del seno, y me da rápidamente la solución, que es esto que está acá. Si quiero hacer una integral definida, hago el producto de los senos entre 0 y pi, y fíjense que me da lo que les decía, me da 0 o pi sobre 2, dependiendo de si m es igual a n o no, y la integral que nos faltaba, que era la integral de seno de m phi entre 0 y pi, fíjense que da menos 1 a la m sobre m más 1 sobre m, con lo cual, para m par, menos 1 a la m es 1, y esto me da 0, y para m impar, esto me da 2 sobre m. ¿Sí? Así que espero haberlos convencidos de que las cuentas que hice analíticas se pueden hacer rápidamente con SymPy. Bueno, entonces vamos a graficar numéricamente el potencial.
Entonces, para eso acá me defino el radio del cilindro, que lo voy a tomar igual a 1, la altura del cilindro igual a 2, o sea, voy a pedir que la altura del cilindro sea el doble que el radio. Esto es un poquito más alto, pero... Y voy a poner el potencial en las tapas en forma dimensional igual a 1 para simplificar las cosas. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a generar, voy a decir cuántos términos de la suma quiero calcular. Entonces voy a decir que el máximo valor de m y de n va a ser 30. Voy a calcular desde m igual a 1 hasta 30 y desde m igual a... y desde n igual a n y m desde 1 hasta 30, ¿sí? Que básicamente va a controlar cuántos ceros en ρ y en φ vamos a tener. Ustedes pueden jugar en sus casas sumando más o menos términos. Bueno, entonces me defino una función que es la que voy a integrar, que es justamente ρ por la función de Bessel, por el 0 enésimo, por x sobre el radio, o sea, esa integral que nos quedaba, ¿se acuerdan? De jmn, de xmn, x sobre a. Me construyo un array que tenga los ceros de la función de Bessel, o sea, uso esa función jn de los ceros, que me devuelve los ceros para el orden m, y los ordeno en un array xmn, que me va a dar el 0 enésimo de la función de Bessel de orden m, y me calculo los coeficientes cmn, que fíjense que básicamente para eso me voy a armar un array, ¿sí? Una matriz de m por n, y uso una función que se llama quad, que me calcula la cuadratura para hacer la integral de ρ por la función de Bessel. Entonces básicamente lo que estoy haciendo acá es calcular, y si lo comparan línea por línea, fíjense acá tengo 8b por la integral dividido m por pi por a cuadrado. Es exactamente lo que hicimos todas las cuentas y a lo cual llegamos. Muy bien. Y entonces, ahora lo primero que voy a hacer, esto que está acá, es el módulo del coeficiente mn. Y esto es para mostrarles qué rápido convergen estas series. O sea, cuán rápido uno puede truncar la serie y tener una muy buena aproximación al potencial. Entonces, acá está el coeficiente cmn, ¿sí? El coeficiente que iba multiplicado a cada uno de los términos. Y esto es para n igual a 1 con m creciente, y esto es para m igual a 1 en función de m. Entonces, fíjense, el primer término para m igual a 1 y n igual a 1 es 10 a la menos 3. El segundo término ya es 10 a la menos 6. Para n igual a 15, m igual a 15 vale 10 a la menos 11. Para el término treintavo es 10 a la menos 18. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene 15 ceros menos que el primer término. Y acá pasa lo mismo, empezamos con 10 a la menos 2, terminamos en 10 a la menos 38 para cuando aumento n. O sea que realmente cada término hace una corrección cada vez más chiquita a la aproximación del potencial. Bien, entonces acá me armo una función que me calcula, hago un loop, si hago un bucle, después ustedes leanlo tranquilos, esto está todo bastante explicado, pero hago un bucle en el cual sumo todos los términos. Entonces, sumo todos los términos, hago el valor de la suma más el coeficiente por seno, por la función de Bessel, por el coseno hiperbólico. Y como esto lo repito, como voy sumando en forma incremental, o sea, es el valor previo más el término siguiente, cuando terminé de calcular esta función, tengo toda la suma. Y acá lo que hago es calcular cortes. Entonces, primero calculo cortes para phi fijo, o sea, para algún valor de phi. ¿Sí? Son cortes en función de, esto es en función de z, ¿sí? En función de z para ρ fijo y phi fijo. Entonces, el primero es para r igual a 0,2a, o sea, más o menos por acá. Y el segundo gráfico es para 0,7, o sea, más cerca de la pared. ¿Sí? Y lo que estoy graficando es para phi igual a pi sobre 8, o sea, por acá, un punto ahí y otro punto ahí, en el potencial en función de z. Entonces, fíjense lo que pasa.
el potencial, a medida que me acerco a la tapa de arriba, se acerca a 1, voy bajando y baja, y cuando llego al medio es simétrico y vuelve a subir. ¿Sí? Y si estoy más cerca, entonces, si estoy más cerca o más lejos en R, tengo un comportamiento ligeramente diferente, pero básicamente lo que tengo es, adentro de este cilindro, si me muevo desde arriba hacia abajo, tengo potencial B, el potencial va bajando, va bajando, va bajando, vuelve a subir y llega a B. Ahora vamos a graficarlo en función de ρ, o sea, en esta dirección, ¿sí? Para diferentes valores de z. Y con phi fijo, y elegí phi igual a pi sobre 2. O sea, lo grafico en función de ρ en este eje. ¿Sí? Para diferentes valores de z estoy graficando el potencial así. Entonces, fíjense, para z igual a 0,2h, para 0,45h y 0,5h que es acá arriba. Entonces 0,2, 0,45 más cerca de la tapa y arriba del todo. Entonces fíjense, acá, a medida que voy subiendo, está 0 en la pared, lo cual está bien, porque cuando estoy en esta pared tiene que ser 0. Vamos a ver. Cuando estoy ahí, tiene que ser 0. Voy subiendo, tengo un máximo del potencial. Cuando llego a la pared de arriba, vuelve a ser 0. Si estoy un poco más arriba, o sea, si estoy más cerca de la tapa, lo cual es razonable porque esta tapa está potencial B, si estoy más cerca de la tapa, ni bien me despego de esta pared que está a tierra, el potencial sube más rápido, llega casi al valor de 1, 0,8, y cuando llego a la tapa de arriba se anula. Y si lo evalúo en la tapa de arriba, tengo 0 acá, 1 constante y 0 acá. Pero ustedes dirán, pero esto no es 0 y 1 constante. ¿Por qué? Porque tengo fenómeno de Gibbs. ¿Se dan cuenta? Entonces, Tomás me dice, el error de la aproximación es más grande cuanto más cerca esté de la tapa. La realidad es que esto no es error de la aproximación, porque esta no es una aproximación, es la solución exacta. Lo que pasa es que estoy graficando un número finito de términos, y como en la tapa de arriba lo que tengo, la condición de contorno, es una función escalón, ¿sí? Tiene que ser 0 en el borde y tiene que ser 1. O sea, cuando yo miro a la tapa de arriba, tengo 0 en todo este borde, pero inmediatamente es 1, con lo cual si lo miro, esto es una función escalón, o así radial, esto es una función escalón, tiene que ser 0 acá, ¿sí? Tiene que ser 0 acá, me muevo radialmente y tiene que ser 0 acá, 0, 1 y 0 ahí. Entonces, cuando desarrollo esto en una serie de funciones de Bessel, los senos y cosenos, al truncar la serie voy a tener fenómeno de Gibbs, que es lo que ven acá. Cuanto más términos preserven de la serie, más overshooting van a tener, pero más se va a planchar y más chica va a ser la región en la cual tenemos Gibbs. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, vamos a... bueno, hice un upgrade de mi Python y ahora me da un warning, pero lo que me importa es entonces, lo que vamos a hacer acá es, ahora me genero, voy a graficarlo para que sea más ilustrativo para ustedes, voy a hacer un plano roseta. O sea, voy a agarrar un plano así radial. ¿Sí? No sobre esta superficie, sino que voy a agarrar un plano en función de ρ y de z, para phi constante. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer para phi igual a pi sobre 2, que es este plano, y para phi igual a pi sobre 6, que es un plano así, ¿sí? Más cerquita de esta pared. Entonces vamos a hacer este plano y este plano, como un corte del cilindro, así y así. Bien, entonces me genero un array, me calculo las funciones ahí, y lo que obtenemos es esto que está acá. Entonces, esto que está acá es el plano así para phi igual a pi sobre 2. O sea, es este plano de acá.
¿sí? Todo este plano así. Entonces, estamos mirando como un corte de este cilindro. Bien, entonces fíjense lo que pasa. Tengo potencial B acá. Estos son líneas equipotenciales. Y el color es la intensidad del potencial. Entonces tengo potencial constante acá. Potencial constante acá. A medida que me meto hacia adentro del cilindro en este plano, el potencial se va a cero. Y recuerden que perpendicular a estas líneas blancas tenemos el campo eléctrico, pero fíjense que los equipotenciales entran adentro del cilindro, pero con esta panza justamente porque a medida que me acerco tanto a esta tapa como a esta, tengo que irme a potencial cero. Si ahora miro un plano así, ¿sí? Un plano desde el cero hacia acá, más cerca de esta pared, obviamente me queda un potencial más chico, y fíjense que esto se deforma, porque como estoy más cerca de la pared, se tiene que ir más rápido a cero. Lo último que voy a hacer es hacer un gráfico de contornos, como el que hicimos, pero ahora en cortes, o sea, en función de phi y de rho, pero en cortes altura constante. Entonces vamos a hacer dos alturas, h sobre 3 y h sobre 6. Entonces ahora lo que estamos mirando es como el potencial acá adentro, ¿sí? Y estamos viendo cortes a diferentes alturas. Y entonces fíjense que lo que vemos es un potencial más grande en el centro, y a medida que me acerco a las paredes, se va a cero. ¿Se dan cuenta que todo esto, probablemente si ustedes les dijesen cualitativamente dibujen cómo debería ser el potencial adentro, pensarían en algo con esta estructura? ¿Sí? Pero ahora no solo podemos graficarlo cualitativamente, sino que podemos decir cuantitativamente cuánto vale el potencial en cada punto. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, entonces, Pedro me hace una pregunta de por qué elegí el corte del campo en ciertos ejes. Me parece que era que llegamos hasta el final y viste todos los cortes y te diste cuenta por qué. Porque básicamente lo que fue haciendo cortes sobre cada uno de estos planos. Muy bien. Excelente. Ignacio pregunta si calcular el campo eléctrico es medio imposible. No, Ignacio, no, para nada. Lo que pasa es que yo, lo que estoy haciendo también, no quiero taparlos con un montón de... no quiero taparlos con un montón de cosas en Python. Entonces, la dificultad de estos notebooks va creciendo con cada uno, y en cada uno apunto a que apunten a hacer algo, a integrar numéricamente, como hicimos hoy, cuadraturas, o hacer gráficos de contorno. Dentro de un par de clases, cuando hagamos imágenes, voy a aprovechar la excusa de imágenes para mostrarles cómo, dado el potencial, uno puede calcular gradientes y calcular el campo eléctrico y hacer un quiver plot para graficar el campo vectorial. ¿Sí? Se podría hacer acá, pero era como enseñarles muchas cosas juntas y tengo miedo de asustarlos. Bien, ¿más preguntas o paro acá la clase? Y yo igual me quedo unos 10 minutos por si alguien tiene dudas. Me parece que estamos. Entonces, finalizamos. A ver, dale, sí, dale. Tengo una duda, pero es del otográfico, ¿te acuerdas del de cilíndricas? Así que Bueno, no entonces hagamos necesité la una cosa. grabación. Para los que se quieran desconectar, terminemos la clase acá y yo ahora me quedo un ratito y les contesto todas las dudas. Sí, así que a los que se desconecten o se tomen un rato antes de la práctica, saludos y nos vemos la próxima clase.